12 de enero del 2022. Bienvenidos amigos televidentes a la emisión estelar de Telediario. Gracias a quienes nos sintonizan a través de redes sociales y a través de eltelegrafo.com.es. A esta hora también somos retransmitidos por Pública FM. Los siguientes 60 minutos les contaremos las noticias más importantes de la jornada. Revisemos los titulares. Entra en vigencia la presentación del carnet de vacunación a todos los usuarios del transporte público en las modalidades intraprovincial, intraprovincial y turismo, como lo resolvió el COE nacional. Más casos de COVID en Guayaquil y Quito. Los médicos advierten de una posible saturación de las unidades médicas hospitalarias. Hay una reducción de la toma de muestras diagnósticas ante la escasez del producto. La Judicatura está pendiente de la información de la Embajada norteamericana sobre los jueces presuntamente corruptos a quienes se les habría retirado la visa. Paralelamente, la Contraloría investiga el caso. En deportes, el piloto ecuatoriano del rally Sebastián Guayasamín podría retirarse del Rally Dakar luego de sufrir un aparatoso accidente. Y en lo internacional, reunión al más alto nivel de los cancilleres de Rusia y Estados Unidos en torno al conflicto con Ucrania. El encuentro fue en Ginebra, Suiza. Iniciamos contándoles que este miércoles la Comisión de Justicia continuó con el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Algunos legisladores denunciaron acosos y ataques en redes por su posición en torno a la temporalidad. Para los profesionales médicos, a las 28 semanas es un límite máximo, pero no debe tomarse como una regla científica, y lo explican con argumentos médicos. Más allá de la polémica, las tendencias y posiciones son radicalmente extremas. Así, por ejemplo, la legisladora Joana Moreira, quien insiste que la temporalidad fue recomendada por profesionales médicos. Planteando como una opción de 22 semanas, 24 semanas, 28 semanas, que han sido los criterios médicos que se han vertido dentro de la comisión en relación con justamente esto, ¿no? Para que se pueda considerar un aborto y no se pueda considerar un parto. En la otra orilla está Jorge Avedravo, sociocristiano, quien considera que no es posible un aborto a las 28 semanas, pues ya es un feto formado a los 7 meses y pone su mismo ejemplo de vida. Es fundamental también como ser humano, porque en mi caso yo soy 7mesino, lo cuento también, estimado Byron, y decir que poder limitar en ese sentido las cosas, yo no creo que sea posible. Yo estoy a favor del aborto por violación. Estoy a favor del aborto en cierto punto también, en muchos de los casos, no puede ser en 28 semanas. A mi criterio personal, yo creo que 3 meses sería un tema de legislación comparada. Ya en el análisis científico, la médico general Ana Lucía Martínez, docente de bioética humana, el tema es simple y se explica. Desde las 22 semanas y hasta las 28 semanas, hablamos de criterios de periviabilidad fetal. Eso quiere decir que de acuerdo a algunas condiciones, entre ellas la edad gestacional, el peso del feto y condiciones también de los sistemas de salud, es posible que se produzcan nacimientos. Lo que ha hecho la Comisión de Justicia es legislar sobre el plazo máximo en el que las mujeres mayores de edad podrían llegar a acceder a un aborto no punible por violación. Desde 1938 que existe el causal violación en nuestro país, es un causal que siempre se ha mantenido sin plazos. El hecho de que se legisle en favor al derecho de decidir de las mujeres y que se dé una garantía de que haya un proceso seguro que proteja y que repare también a las víctimas, no quiere decir que haya obligatoriedad de acceder al proceso de interrupción. Incluso la llamada objeción de conciencia de los médicos tiene sus propios límites legales. Nosotros tenemos una gran cantidad de niñas menores de 14 años embarazadas producto de violación, en donde el embarazo es más riesgoso que el someterse a un proceso de aborto terapéutico, y eso está científicamente comprobado. La objeción de conciencia es un derecho que está estipulado en el artículo 12 de la Constitución. La objeción de conciencia debe ser primero personal, es decir, debe pertenecerle a un individuo como tal. Instituciones, gobiernos, servicios públicos y privados no pueden declararse objetores de conciencia. Lo cierto es que este es el tema más álgido y polémico que deberá ser tratado en la tercera semana del mes, cuando el Pleno debata su aprobación o negación. Byron Galarza, Ecuador TV.
Es momento de dar paso a la entrevista con Byron Galarza, quien ya se encuentra con nuestra entrevistada de la noche. Buenas noches, Byron. Hola, Andrea. Efectivamente, con nosotros a esta hora saludamos a la doctora Virginia Gómez de la Torre, es activista en derechos sexuales y reproductivos de la mujer y una experta de estos temas y muy activa también en las discusiones sobre el derecho al aborto de las mujeres. Doctora Virginia Gómez de la Torre, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Doctora, se ha abierto una agria polémica por esto de la temporalidad, si bien la Corte Constitucional lo establece en su sentencia. Entiendo que el espíritu del legislador de poner como máximo el plazo de 28 semanas son en casos excepcionales, evidentemente para mujeres mayores de 18 años, pero no así en niñas y adolescentes menores de 18 años. ¿Qué consideración médico-científica le ve usted? Bueno, desafortunadamente este es un tema que se lo también ha tratado desde el tema político, ¿no? Pero el tema que estamos tratando es un tema de salud pública y es un tema de justicia y de seguridad, porque la violencia sexual es una realidad cotidiana que viven las mujeres y las niñas en el país. Entonces, haber despenalizado el aborto por violación es un logro que el movimiento de mujeres consiguió a través de la sentencia de la Corte, y era una deuda histórica que tenía el país con las mujeres. Se consiguió, la Corte Constitucional manda a construir una ley y estamos en el tema de estos nudos críticos, que en el tema de la temporalidad, como ya escucharon a la doctora Martínez, es un tema de un plazo máximo que pretende cobijar a casos excepcionales que pueden llegar a tener necesidad de una interrupción o a finalizar el embarazo en ese plazo. Entonces, pero el grueso, digamos, el mayor porcentaje de solicitudes y de abortos en caso de violación, muy probablemente, que eso nos dice la realidad en otros países, se va a dar en las primeras 3-4 meses de gestación. Y probablemente en el caso ecuatoriano, pues tengamos pocos casos, diría yo, porque el aborto y la violación son situaciones estigmatizantes. No crean que es fácil ir al servicio de salud y decir me violaron y quiero un aborto. Es complejo para la mujer hacer eso, es complejo para la madre también pedir un aborto para su hija. Sin embargo, cuando ya está despenalizado, cuando ya existe el derecho a decidir sobre si continúa o no con un embarazo producto de violación, pues el Estado ecuatoriano tiene la obligación de construir una ley que sea amplia, que sea expedita, que fluya y que cobije a la mayor parte de mujeres. Entonces, el tema de los plazos también deberíamos, yo lo digo muy frontalmente, pues se ha planteado un plazo absolutamente irrisorio, como el tema del latido fetal, que eso afortunadamente no pasó, pero que la intención era derogar el aborto, incluso terapéutico, no impedir que se ejecute la sentencia. Entonces, desde un punto de vista, desde la realidad que se vive en el país, en donde miles de niñas, entre 3.000 niñas en el 2020, 4.000 en el 2019 se embarazaron producto de una violación, niñas menores de 14 años. Hay que entender que es una realidad a la que hay que dar una respuesta. Y bueno, y ese plazo es un plazo máximo, no es que las mujeres van a esperar ese plazo para ir a solicitar un aborto. Doctora, esta reglamentación también debería tener un acompañamiento técnico y psicológico a las niñas, sobre todo y adolescentes, porque son las más frágiles y efectivamente las víctimas de estas circunstancias. Todas deben tener un apoyo psicológico, un apoyo social, todas deben tener el derecho a ejercer una reparación integral, ¿sí? que significa devolverles la vida que perdieron cuando fueron violadas. La reparación integral es un derecho que le asiste a la víctima. Las víctimas son las mujeres violadas, las víctimas son las que viven el desastre, la crueldad de haber vivido una relación sexual sin su consentimiento y encima vivir un embarazo que no planificaron, que no quisieron.
Y en el caso de las niñas, mujeres con discapacidad, mujeres que pertenecen a las disidencias sexuales, mujeres que pertenecen a las privadas de libertad, mujeres en situación de movilidad, son grupos vulnerables que, aparte de su situación de gravedad por la violencia sexual que vivieron, tienen entornos hostiles, tienen entornos poco gratificantes en el tema de ejercicio de derechos, que hace necesario que haya un acompañamiento psicológico, social, un acompañamiento del Estado, porque el Estado no las protegió. El Estado es responsable. El Estado, por ejemplo, no ha hecho nada por consolidar la estrategia de educación sexual integral que podría tener la posibilidad de que las personas sepan, las niñas sepan, por ejemplo, que lo que les está sucediendo está mal y avisen. Eso se logra con educación sexual integral. Y las respuestas del Estado han sido siempre tibias, nulas o ausentes. El Estado es responsable de esto que se está legislando y no puede producir una ley que sea regresiva. Y tampoco se puede permitir que la sentencia de la Corte Constitucional se ejecute sin ley. La ley es un derecho que garantiza al profesional, a la profesional, al sistema, seguridad. Y también le protege a la mujer, le da seguridad y es un instrumento de exigibilidad. Doctora, entonces, la buena ley es muy importante. Permítame que le interrumpa en honor al tiempo. ¿Y la objeción de conciencia que está establecida en la Constitución también debería estar dentro de esta nueva normativa? Para los médicos, me refiero. Por supuesto, tiene que estar. El artículo plantea un derecho a la objeción de conciencia siempre y cuando no se afecte a terceros. La objeción de conciencia no es un cheque en blanco. No puede objetar toda la institución, porque las instituciones no tienen conciencia. La conciencia la tiene la persona que hace el procedimiento. No puede objetar el chofer de la ambulancia. Objeta la persona que hace el procedimiento. No podría objetar un jefe de servicio, porque los jefes de servicio tienen a su cargo subordinados y subordinadas que van a tener temor de estar de ser contrarias a la posición del jefe de servicio. No se puede objetar en dar información. Si es que en la comunidad lejana hay un solo profesional de la salud que es objetor y es el único que puede proporcionar el procedimiento, pues ese objetor tendrá que hacer el procedimiento. La objeción de conciencia no está por sobre el derecho de la mujer a tomar la decisión de finalizar su embarazo y de abortar en caso de violación. La objeción de conciencia no es un cheque en blanco, hay que regularla, ¿sí? Y la misma Constitución lo dice, siempre y cuando no afecte derechos de terceros. Doctora Virginia Gómez de la Torre, estoy contra el tiempo, pero muchas gracias a su criterio. Ok, gracias a usted. La doctora Virginia Gómez de la Torre es activista de derechos de la mujer y de políticas contra la violencia de género. Nos ha dado su criterio a propósito de esto que se discute, un debate muy agrio a propósito de esta ley que tiene que ver con el aborto por violación. 7 de la noche con 14 minutos. Vamos a ir a una pausa. A regresar, Andrea viene con más temas relacionados a la salud a propósito del COVID. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Horas con 18 minutos, continuamos con más. Desde el miércoles 12 de enero, todo pasajero mayor de 12 años deberá aportar su carnet de vacunación para viajar en los buses inter e intraprovinciales. Lo mismo sucederá con los niños mayores de 5 años desde el lunes 17 de enero. Este miércoles 12 de enero se exigirá obligatoriamente a los ciudadanos presentar el carnet de vacunación en buses y terminales. En Guayaquil, personal de la Metrovía solicitó el carnet de vacunación COVID-19 y la cédula a los ciudadanos que se acercaron a la terminal Río Daule en el norte, para así poder ingresar al servicio de buses. También se solicitará el documento de vacunación de manera aleatoria en los paraderos de la transportación pública como parte de medidas de prevención de contagios de coronavirus, debido al alza de casos que se ha reportado
reportado en las últimas semanas. Nosotros estamos de forma permanente validando cuál es la demanda en cada una de las troncales de las rutas alimentadoras y en base a eso se dispone la cantidad de flota, ya sea articulados o buses alimentadores de 12 metros que tienen que estar operando. Esto es un tema permanente. Por otro lado, estas medidas también se iniciaron con el transporte interprovincial y turístico. Esto empezó a regir por disposición del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, debido a la nueva cepa. En las terminales, las personas deberán presentar en la ventanilla de la cooperativa de transporte su cédula de identidad y documento de vacunación. Hemos instado a las operadoras para que cumplan la venta de pasajes. Al momento de hacerlo, solicitar el porte y la exhibición del carnet de vacunación junto con la cédula de identidad. Las empresas de transporte que incumplan estas medidas serán sancionadas con 4 salarios básicos unificados, por lo que habrá operativos para controlar estas medidas. Ahora les contamos que con más casos de positividad, Guayaquil abre nuevas áreas de atención para COVID en la red pública de salud y del Seguro Social. Así lo confirma el gerente del Teodoro Maldonado, Francisco Andino, que además recuerda que la variante Delta es más mortal, aunque los casos de Omicron han crecido mucho más. El subsecretario de Salud, Francisco Pérez, lamenta que en las próximas semanas haya un repunte de casos mucho más agresivos a nivel nacional. Ya son 578.525 ecuatorianos infectados por el virus al 11 de enero, según el dato publicado por el Ministerio de Salud Pública, además de sumar los 120.761 casos sospechosos. Estamos en un nuevo momento de la pandemia, quizás más agresiva que el 2020, aunque no más mortal, según Francisco Pérez, subsecretario de Epidemiología del Ministerio. Sin embargo, nosotros no descartamos que, por ejemplo, pueda venir una nueva variante y que para eso necesitemos otra inmunización. Guayaquil, aunque con menos casos, 63.589, la mortalidad sigue siendo baja, menos de 10 muertos diarios por COVID. Los hospitales de la red pública de salud no han sufrido una saturación, pero ya preparan nuevas áreas de atención exclusiva para COVID, como lo dice el gerente general del IES del Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, Francisco Andino. En tanto vaya desplazando Omicron a Delta, y entonces lo que nosotros estamos mirando en los hospitales es precisamente los polivalentes, es decir, la persona que tiene un problema traumatológico, que tiene un problema cardiovascular, que tiene un problema de otra índole, gastroentérico, etcétera, está cayendo con positividad a COVID, pero no significa que tienen neumonía. Eso sí, hace un llamado a las autoridades a fin de que la estrategia cambie y podamos enfrentar de mejor manera al virus. Hay cuellos de botella que no vamos a poder jamás resolverlos, como son la transportación, a pesar de que alguna ocasión teorizábamos precisamente del distanciamiento horario. Es decir, ¿qué le puede costar al país algo de organización de que la gente ingrese por horas en el sector productivo? A las 6 de la mañana ingrese el sector de la construcción, a las 7 el sector público, a las 8 el banquero, y así haciendo una diferenciación para que en el formato de ingreso ya estás teniendo distanciamiento. Por ello, el transporte público en Guayaquil tiene nuevas disposiciones y ya se exige un carnet de vacunación a la entrada de las unidades. Byron Galarza, Ecuador TV. Cada semana la demanda de camas en las casas de salud va en aumento simultáneamente con los contagios por COVID-19. En los hospitales Centinela se atiende un promedio de 800 pacientes con afecciones respiratorias. En la capital, el incremento de casos continúa, lo que ha ocasionado que varios hospitales, como el IES Quito Sur, tengan que considerar la ampliación de sus áreas COVID. Así lo explicó Francisco Mora, coordinador de vigilancia epidemiológica del IES Quito Sur. Más de 6 implica la apertura de 34 camas más que ya disminuyen uno de los servicios, que sería el servicio quirúrgico. No en su totalidad, sino simplemente una parcialidad. Actualmente, de los 800 pacientes promedio que se atienden, Mora dice que 80 llegan con sintomatología grave y son llevados a emergencia, de los cuales 20 requieren de hospitalización. Por otra parte, en el Hospital Pablo Arturo Suárez, a triaje llegan alrededor de 80 a 90 pacientes diarios, aparte de los pacientes derivados de otras casas de salud. Lógicamente, la cantidad de contagios me va a generar un aumento en la probabilidad de complicados. Y eso es lo que estamos viendo.
Jorge Peña Herrera, gerente del Hospital Pablo Arturo Suárez, explica que actualmente se encuentran en su capacidad máxima de 32 camas, con una ocupación del 90%. Tenemos el 90%, los otros hospitales tienen que abrir la UCI COVID, pero hospitalización COVID no ha sido necesario porque tenemos suficientes camas al momento. Por su parte, el secretario de Salud de Quito, Francisco Viteri, dice que se tiene un plan de contingencia al sobrepasar el 80% de capacidad hospitalaria COVID. Se irán ampliando la atención hospitalaria a otras unidades que permitan dar atención a esta sobredemanda que se está evidenciando. En lo que coinciden los expertos de salud es en que quienes no se han inoculado o tienen su esquema incompleto deben acudir a recibir su vacuna para así prevenir una enfermedad grave en el caso de contagiarse. Manuela Bedón, Ecuador TV. Es momento de hablar de nuestra salud. El doctor Carlos Nieto nos explica hoy más sobre la menopausia en Doctor 7. Amigas y amigos, qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a su segmento de salud Doctor 7, donde hoy conversaremos sobre el diagnóstico y la clasificación de la menopausia. Les saluda a su amigo, el doctor Carlos Nieto, su médico internista, y los invito a poner mucha atención en el segmento de hoy. Por lo general, no se necesitan exámenes para diagnosticar la menopausia, pero en algunas circunstancias determinadas es posible que el médico recomiende análisis de sangre para comprobar los niveles de algunos valores, como por ejemplo la hormona estimulante de los folículos y los niveles de estrógenos también, porque los niveles de la folículo estimulante estarán aumentados y los estrógenos estarán disminuyendo porque se presenta la menopausia. Es importante además determinar en ocasiones la hormona estimulante de la tiroides. ¿Por qué? Porque una tiroides baja o con una actividad baja, como se llama el hipotiroidismo, puede causar síntomas parecidos a los de la menopausia. Y hay fundamentos importantes para recordar para el mismo diagnóstico, como por ejemplo, que la menopausia natural se diagnostica después de 12 meses de la falta de menstruación, sin una causa anómala. Se pueden presentar inclusive en promedio entre los 51 años de edad. La menopausia inducida se define como la interrupción permanente de la menstruación después de algún evento quirúrgico, como por ejemplo la ovarectomía bilateral o la alteración de la función de los ovarios. Es decir, porque también puedes utilizar quimioterapia o radiación. ¿Y cómo podemos clasificar a los grados de gravedad de la menopausia? Básicamente, el Menopause Rating Scale, el MRS, es un instrumento validado de medición. Lo que hace es medir la calidad de vida de las pacientes, desarrollado para ver la severidad de los síntomas relacionados con la menopausia. Y este es un instrumento que tu médico podría evaluar para ver el impacto de varios síntomas en tu calidad de vida durante la etapa de climaterio. Siendo este un cuestionario donde se consultan 11 síntomas y se dividen en 3 aspectos. Por ejemplo, un aspecto somático u orgánico, donde vamos a incluir síntomas como bochornos, sudoración excesiva, molestias cardíacas, trastornos del sueño o molestias musculares y de las articulaciones. Un segundo aspecto psicológico, donde vamos a ver el estado depresivo, si es que hay o no hay, irritabilidad, ansiedad, cansancio físico y cansancio mental. Y también un tercer aspecto, que es del urogenital, para ver si hay problemas sexuales, de vejiga o de resequedad vaginal. Afortunadamente, muchos de los síntomas y signos asociados con la menopausia son de tiempo y tú podrías tomar las siguientes medidas para ayudar a reducir o prevenir sus efectos. Por ejemplo, intenta controlar los sofocos bebiendo un vaso de agua fría o saliendo a algún lugar mucho más fresco. Intenta identificar qué es lo que los desencadena. Para muchas mujeres, los desencadenantes podrían ser bebidas calientes, la cafeína, comidas muy picantes, alcohol, estrés o tiempo muy caluroso, inclusive en la habitación. Duerme lo suficiente y evita la cafeína, sobre todo en la noche, ya que puede dificultarte el sueño, y evita tomar demasiado alcohol porque este puede interrumpir también la parte del sueño. Haz un ejercicio durante el día, pero no justo antes de dormir. Si los sofocos te alteran el sueño, quizás necesites buscar una manera para controlarlos antes de que puedas descansar bastante bien. Adopta una alimentación equilibrada y consume una variedad de frutas y verduras junto con cereales integrales. No fumes, ya que fumar aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, osteoporosis, cáncer y una serie de problemas de salud. Además, puedes aumentar los sofocos y hacer que se adelante la menopausia.
Consulta con tu médico antes de tomar suplementos alimentarios a base de hierbas o para los síntomas menopáusicos. La FDA no regula los productos herbarios y algunos pueden ser peligrosos o inclusive interactuar con otros medicamentos que estés tomando a la fecha, lo que pone en riesgo obviamente tu salud. ¿Y qué debes saber para la preparación de tu consulta con tu médico? Recuerda que tu primera consulta probablemente sea con un médico de atención primaria o con tu ginecólogo. ¿Y qué podrás hacer antes de la cita? Pues podrías llevar un registro de tus síntomas. Por ejemplo, arma una lista de la cantidad de sofocos que experimentas en un día o en una semana y anota el grado de intensidad. ¿Y qué puedes esperar de tu médico en tu cita para el control por la menopausia? Pues tu doctor podría hacerte algunas de las siguientes preguntas. Si todavía tienes periodos menstruales, ¿cuándo fue tu último periodo menstrual? ¿Con qué frecuencias tienes síntomas molestos? ¿Cuán incómoda te hace sentir estos síntomas? ¿Y hay algo que parezca mejorar la sintomatología o algo que los empeore también? Muchas gracias por su atención. Amigas y amigos, a su segmento Doctor 7. Soy el doctor Carlos Nieto y les invito a que mañana me acompañen a conocer un poco más sobre la menopausia masculina. Pues sí, ya que también hay cambios importantes en el hombre. Y no se olviden de seguir cuidándose en casa, mientras nosotros seguimos atentos a tu salud. Este 12 de enero, colectivos ambientalistas se concentraron afuera de la Corte Constitucional para esperar respuesta del Pleno en dos causas. La primera, que trata sobre minería en el Chocó andino, y la segunda sobre corridas de toros en Quito. De manera virtual y a puerta cerrada, el Pleno de la Corte Constitucional se reunió este 12 de enero para tratar dos temas importantes para la ciudad de Quito. El primero, sobre la pregunta que proponen colectivos ciudadanos respecto de actividad minera en la mancomunidad del Chocó andino, es decir, 6 parroquias rurales de Quito, y con ello, de ser favorable, dar paso a que se inicie un proceso de consulta popular. Es un total de 4 preguntas. Las 4 preguntas se refieren a las distintas escalas de minería metálica. En este momento hay al menos 12 concesiones ya en esta zona del noroccidente de Quito. Ninguna de estas concesiones ha tenido un proceso adecuado de consulta ambiental. El segundo tema que se encontraba en el orden del día era la revisión del pedido de un colectivo taurino que solicitó la inconstitucionalidad de la pregunta 8 ejecutada en el 2011, en donde con una votación del más del 50% se prohibió los espectáculos que permiten la muerte de un animal, entre ellos las corridas de toros en Quito. Se podrían, gravísimo, bajar 9 personas la voluntad y la expresada en las urnas por 2,5 millones de personas aquí en Quito. Lo que se pretende es retirar los resultados de la consulta, lo cual traería también como consecuencia que se caigan todos los resultados de la consulta en el resto de cantones del país. Los colectivos ambientalistas se concentraron en las afueras de la Corte para esperar una respuesta, pero hasta el cierre de esta edición no se conocía el fallo del Pleno. Andrea Orbe, Ecuador TV. En otro tema, la comandante de policía Tanya Varela informó que los generales Pablo Rodríguez, Edgar Correa y Paulo Terna han sido notificados con la cesación de sus cargos una vez que la policía recibiera la notificación de la jueza Verónica Medina ante un pedido de aclaración solicitada. El único general que aún se mantiene en funciones es Víctor Arauz, quien espera una resolución de la Corte Provincial de Pichincha en contra de la sentencia de la jueza Medina. Esta declaración la dio en el marco de la comparecencia en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Es momento de una nueva pausa, amigos televidentes. Quédense con nosotros que al volver tenemos más información. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. (19:36). Continuamos con más. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, anunció que los procesos de coactiva se suspenden hasta el lunes 28 de febrero. Durante el actual y siguiente mes, personal de la empresa estatal revisará cada proceso denunciado por cobros supuestamente irregulares. En redes sociales,
hemos evidenciado en las últimas semanas varios reclamos ciudadanos por el bloqueo a sus cuentas bancarias, debido a juicios coactivos impulsados desde la CNTP por deudas que no han sido canceladas. Después de recibir varias denuncias de este tipo, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, decidió suspender los procesos de coactiva hasta el 28 de febrero del 2022. Esta medida se toma de acuerdo con la resolución aprobada el pasado 9 de enero. En un comunicado, la entidad pública señaló que el objetivo es resolver inconvenientes heredados de administraciones anteriores, como el retraso en la comunicación sobre las obligaciones pendientes de pago. Por ello, he dispuesto la conformación de equipos especializados de trabajo que revisarán y evaluarán de forma inmediata cada uno de los casos. Adicionalmente, CNT habilitará la línea de WhatsApp 096 23 16 800 para recibir todas las denuncias relacionadas a procesos de coactiva y tomar las acciones correspondientes. La no entrega de módems, cables, decodificaciones o controles remotos que incluyen la CNT cuando instalan el servicio de Internet o televisión por cable, el no pago de facturas pendientes o dejar inconcluso el cierre de una línea telefónica son las principales causas por las que se generan cobros a personas que consideraban no tener ya ninguna relación con la empresa estatal. CNT también informó que a partir del martes 1 de marzo del 2022, todos los contratos por la presentación de servicios serán digitales, con el objetivo de evitar eventuales falsificaciones y suplantaciones de identidad. 2 millones de pies cúbicos de gas natural licuado GNL arribaron al país este 11 de enero en 2 tanques diseñados para el almacenamiento y transporte denominados isotanques. La carga proveniente de Panamá corresponde a la primera importación en la historia del Ecuador de este tipo de combustible realizada por la empresa privada Sicar LLC, que fue calificada y autorizada por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Tras cumplir con todos los requisitos de ley, el gas natural constituye una fuente de energía limpia que desplaza el uso de combustibles fósiles, contribuyendo a los procesos de descarbonización. Les contamos ahora que diversos organismos gubernamentales han reforzado el plan de acción ante los efectos de la erosión regresiva en el río Coca. El pasado 11 de enero, el presidente Guillermo Lasso revisó las acciones realizadas. Mediante un gabinete estratégico liderado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, se habló sobre las acciones que se está llevando a cabo por parte de las diferentes entidades públicas para hacerle frente a la erosión del río Coca. Las instituciones presentes fueron los Ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda, Transporte y Obras Públicas y Energía y Recursos Naturales No Renovables. En este marco, una de las actividades que se están llevando a cabo es la instalación de medidas de seguridad para mejorar la habitabilidad de los ciudadanos, especialmente de las comunidades San Rafael, San Luis y San Carlos. Por esta razón, se dio acceso a 17 familias a una vivienda gratuita. Para esto, se firmó un convenio con el municipio del Chaco para recibir en donación los lotes en la urbanización Marcial Oña. Por otro lado, se planteó la construcción de una vía de 80 kilómetros para garantizar la seguridad vial y la conexión de este sector. Esta vislumbra cambiar la ruta a la orilla contraria de la erosión. Los primeros 15 kilómetros en sentido Quito-Lago Agrio se encuentran aperturados con una vía de tercer orden y los últimos 20 kilómetros posee una vía ejecutada por Selec, restando 45 kilómetros por intervenir desde cero. Esta iniciativa tendría un costo aproximado de $100 millones y un tiempo de ejecución de 24 meses. Y el transporte aéreo en el Ecuador se ha recuperado desde el 2021, año en el que 2.3 millones de personas volaron a diferentes destinos, pero aún no es una cifra suficiente comparada a meses antes de la pandemia. En la siguiente nota le contamos cuáles son los destinos disponibles en este 2022 y cuáles aún no han podido ser recuperados.
En el año 2021, varios sectores productivos vivieron una reactivación de su mercado. En el caso de los servicios aéreos en el Ecuador, se lograron recuperar los 11 destinos internacionales que se tenían prepandemia y próximamente serán 12 con el nuevo destino de Quito, San José. París, Toronto, Sao Paulo, Dallas, Santiago de Chile no estaban consolidadas en el mercado, por lo tanto estas rutas pues las aerolíneas han decidido por el momento todavía no reanudarlas. Galárraga explica que en enero del 2021 se inició con 100.000 pasajeros al mes y para diciembre fueron 280.000. Sin embargo, comparado con el cierre del 2019, no llegó ni al 50%. La tendencia a la recuperación es marcada. Este año 2021 cerró con poco más de 2.300.000 pasajeros. Nicolás Larenas, consultor aeronáutico, dice que la apertura de este nuevo destino Quito-San José abre las posibilidades a mayores opciones de vuelo, ya que esta ruta sería un buen punto de conexión para otros destinos. Directo para Ecuador también, porque del lado contrario, desde Estados Unidos hacia Ecuador, hay lo mismo, van a tener más opciones desde más ciudades hacia Costa Rica, les permitirá conectar en este vuelo hacia Ecuador. Por otra parte, Larenas cuenta que debido al incremento de casos a nivel mundial por COVID-19 y la exigencia de requisitos en los puertos aeroportuarios, se espera que exista un retroceso en el crecimiento aéreo. Entonces, son medidas que están ahuyentando a los pasajeros de los vuelos porque genera esta incertidumbre de ¿qué pasa si estoy de viaje en X país y no puedo conseguir la prueba PCR? Me voy a quedar atrapado. Larenas además comenta que se deberían flexibilizar las medidas para que los pasajeros no desistan de sus viajes y así no frenar la recuperación de las líneas aéreas. Además que existe mucha desconexión local y rutas domésticas importantes que por falta de demanda y presupuesto se han mantenido suspendidas, como es el caso de Guayaquil-Cuenca. Manuela Bedón, Ecuador TV. El Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Migración, localizó el 11 de enero en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil a un ciudadano proveniente de Uzbekistán, quien no pudo justificar su condición migratoria y además tenía en su poder 9 visas japonesas presuntamente falsificadas, entre ellas la de un menor de edad. Analistas de migración calificaron como de potencial riesgo y amenaza contra la seguridad a un ciudadano proveniente de Uzbekistán de nombre Soliev J, quien no pudo justificar su condición migratoria y además tenía en su poder 9 visas japonesas presuntamente falsificadas, entre ellas la de un menor de edad. Esto ocurrió el pasado 11 de enero en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. La Subsecretaría de Migración está trabajando conjuntamente con todas las unidades especializadas de investigación e inteligencia de la Policía Nacional para determinar precisamente cuando existan personas que cometan delitos durante el tránsito hacia el interior de nuestro país, a fin de prevenir precisamente temas como la trata de personas. El general Fausto Olivo, subsecretario de Migración, informó que estas personas estarían usando Ecuador, Panamá y República Dominicana como plataforma para ingresar a Estados Unidos, aprovechando que México no exige mayores controles a las personas de nacionalidad japonesa. Y ya se ha alertado a las autoridades correspondientes a Cancillería para que se analice la posibilidad de exigencia de visa a estas nuevas nacionalidades. Migración está coordinando acciones con la Embajada de Estados Unidos, Departamentos de Migración de Panamá y República Dominicana. También realiza un seguimiento a través del Interpol para identificar a la organización internacional que se encontraría detrás de estos delitos. El subsecretario señaló que en Ecuador se han detectado últimamente movimientos inusuales de ciudadanos de Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán, quienes realizan esta migración económica en busca de oportunidades en países de la región y en especial Estados Unidos. Andrea Orbe, Ecuador TV. Ahora les contamos que como parte del plan Rescate Ecuador que lleva a cabo el gobierno nacional, más de 740 reos fueron liberados. El objetivo es reducir el hacinamiento en las cárceles, escenarios de sangrientas masacres donde más de 300 reclusos murieron en 2021.
El pasado 11 de enero, un amotinamiento en el centro carcelario de varones de Esmeraldas dejó como saldo 3 internos fallecidos. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas acordonaron la zona y dieron apoyo a los guías penitenciarios para sacar los 3 cadáveres. A través de su cuenta de Twitter, el SNAI informó que se coordinaron acciones para establecer autores materiales de intelectuales de este caso. Minutos más tarde a este suceso, el gobierno informó sobre las acciones que se ha llevado a cabo para enfrentar la crisis carcelaria. Por ejemplo, entre el pasado 15 y 22 de diciembre, la autoridad competente emitió a escala nacional la libertad de 680 personas privadas de la libertad con boleta de excarcelación y 163 más accedieron a beneficios penitenciarios o cambios de régimen, principalmente de los centros de privación de libertad en las provincias de Azuay, Cotopaxi, Guayas y Manabí. Con ellos, 743 personas que cumplieron con su sentencia o accedieron a beneficios con la ejecución de ejes de tratamiento y buen comportamiento fueron liberados. Además, durante el pasado 20-21 de diciembre se desarrolló el plan piloto para la construcción del censo penitenciario integral, que se prevé realizar en este 2022 en los 36 centros de privación de libertad. Andrea Orbe, Ecuador TV. En Quevedo, provincia de Los Ríos, se suscitó una balacera. Se utilizó armamento de alto calibre y se presume que fue una disputa entre bandas por el manejo del sector para actividades ilícitas. La noche de este 11 de enero, en la parroquia Venus del Cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos, se suscitó una balacera, la cual se presume fue ocasionada por una banda delictiva, la cual está en lucha por el manejo del territorio para actividades ilícitas. Según testigos, los hombres habrían llegado en una furgoneta y abrieron fuego con armamento de alto calibre. Debido al sonido producido, los moradores del sector en un inicio pensaban que se trataba de pirotecnia. Sin embargo, la balacera alcanzó a varios hogares, atravesando paredes, ventanas y puertas. Era terrorífico, jefe. Esto era como una guerra terrorífica. Esto era una guerra completa, jefe. Los focos los apagamos en la casa. Sí, era como que caían centellas del cielo. Según las autoridades, 2 personas fallecieron y 3 resultaron gravemente heridas, entre estas una mujer. La Policía Nacional, al llegar al lugar, levantaron cientos de restos de balas y han iniciado las investigaciones sobre este suceso. Manuela Bedón, Ecuador TV. Quédese con nosotros que al retornar tenemos noticias internacionales. Ya volvemos. Con esto, amigos televidentes, nosotros culminamos la emisión estelar de Telediario, pero recuerde que mañana lo esperamos en todas nuestras emisiones a partir de las 6 de la mañana. Buenas noches.